Hasta la persona más fuerte ha flaqueado en algún momento de esta prueba. Hasta la persona más llena de fe ha tenido sus momentitos de duda o de temor. Recuerdo aquella historia cuando Pedro salió de la barca porque tuvo fe que Jesús le iba a ayudar a caminar sobre el agua, y él comenzó viendo a Jesús y comenzó caminando sobre el agua, pero al ver las olas comenzó a dudar y comenzó a flaquear y comenzó a hundirse. Y Jesús acudió a rescatarlo. Eso es lo maravilloso. Tenemos un Dios que acude a rescatarnos cuando nuestra fe flaquea. Y cuando lo agarró y lo levantó de las olas, le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo cierto es que somos hombres y mujeres de poca fe, y todo el cristianismo, la vida cristiana, se trata de la fe. La vida cristiana inicia con fe. Dice la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La vida cristiana también continúa a través de la fe. Es un camino de fe. Dice la Biblia: mas el justo por la fe vivirá. Necesitamos fe para ver milagros. Cuando Jesús hacía grandes milagros a ciertas personas, les decía: grande es tu fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte: muévete y échate en el mar, y te haría caso. Necesitamos fe para adquirir sabiduría de parte de Dios. Dice que la pidamos, pero la pidamos con fe, no dudando nada. La fe es un requisito para agradar a Dios. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro que Dios es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Pero lo cierto es que somos débiles y muchas veces flaqueamos. ¿Cuándo flaqueamos? Cuando vemos nuestras circunstancias, cuando vemos la cuarentena, cuando vemos la muerte, la enfermedad alrededor y cada vez quizás más cerca de nosotros. Cuando vemos la situación económica, cuando vemos que las circunstancias son contrarias a lo que dicen las promesas de Dios. Pero ¿cuál es la clave para mantenerse fuerte en la fe? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando nosotros vemos nuestras circunstancias, ahí es cuando nuestra fe flaquea. Pero cuando vemos a Jesús y todo aquello que nos mantiene con la mirada puesta en Dios y en sus promesas, ahí es cuando nuestra fe se fortalece, cuando nuestra fe crece. ¿Por qué el rey David, antes de ser rey, cuando andaba siendo perseguido por Saúl, por qué en el capítulo 27 del primer libro de Samuel, David flaquea en su fe? Y dice: mejor me voy a ir a meter con el rey Aquis de los filisteos. Y se va a vivir más de un año ahí con los filisteos, complicando gravemente su situación, poniendo en peligro incluso a su propia familia. ¿Por qué? Es simplemente porque dejó de poner su mirada en Dios y la puso en Saúl, el perseguidor. Y dijo: este Saúl algún día va a acabar por matarme. Hoy sí la vi cerca, en el desierto de Sif, estuvo a punto de matarme, ¿verdad? Entonces dejó de confiar en el Dios que lo había protegido hasta ese momento. Y cuando pone sus miradas en las circunstancias, empieza a tomar decisiones que ponen en peligro a toda su vida, a toda su familia. Debemos de mantener nuestra mirada puesta en Dios. ¿Cuáles son todos aquellos medios de gracia o aquellas cosas que nos ayudan a tener la mirada puesta en Dios? Bueno, por ejemplo, hoy que estamos en esta situación de pandemia a nivel mundial y de cuarentena, hay algunas cosas que nos ayudan. El no congregarnos nos afecta terriblemente, pero si tú estás constante en tus redes sociales recibiendo las prédicas de tu iglesia, eso fortalece tu fe. Si tú te apartas a un lugar y de verdad pones atención como que estuvieras en el culto, de alguna manera eso va a sostener tu fe. Si tú alabas a Dios, también la alabanza, la adoración, tu adoración personal, cuando tú en casa tienes el hábito todos los días de leer la Biblia. Por ejemplo, ahorita en el mes de junio vamos a comenzar con un capítulo del segundo libro de Samuel cada día. Y este video es una aplicación del capítulo del día, ¿verdad? Hoy es día 27 y estamos recibiendo la meditación referente a eso, cuando nuestra fe flaquea como flaqueó la fe de David. Pero para que su fe no flaquee, sea constante en la lectura de la palabra, sea constante en el tiempo de oración, ¿verdad? Clamando por usted y por una lista de personas que usted tenga ya en su escritorio ahí preparada. Somos constantes también en el contacto con otros hermanos. Si no nos podemos congregar, pero por lo menos estar por WhatsApp, por medio de Zoom, con los hermanos de tu Life Group, ¿verdad? Tener de alguna manera una congregación virtual, una familia espiritual que vela por ti, que ora, que tú le puedes rendir cuentas incluso de tus flaquezas y de tus áreas débiles, ¿verdad? También el servir a otros. Si tú te pones en esta cuarentena a servir a tu familia y a buscar más de Dios, Él va a fortalecer y sostener
tu fe. Y por supuesto la clave es la llenura del Espíritu Santo que viene con la palabra y la oración. Necesitamos que Jesús fortalezca nuestra fe. Y si tú estás viendo el mensaje del Evangelio por primera vez, quiero decirte que no es casualidad. Dios me ha puesto en tu camino para decirte que Él quiere hacer de ti un verdadero hijo de Dios. Él ya no quiere que seas víctima del temor o de tus circunstancias, sino que ahora comences a vivir en la voluntad de Dios. Y todo esto comienza por medio de la fe en Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, vivió una vida perfecta para salvarte a ti, que no puedes vivir una vida perfecta. Él murió en tu lugar para pagar por tus pecados y los míos. Resucitó al tercer día. Y poniendo tu fe en Él, hoy puedes recibir el Espíritu Santo y puedes ser un verdadero hijo de Dios y comenzar a vivir en su voluntad. Entrégale hoy mismo tu corazón. Jesús quiere fortalecer tu fe.